pero el Partido Socialista ha registrado una ley para terminar con el delito de ofensas religiosas y para poner límites a los jueces. Os voy a leer la noticia como siempre en público, os lo pongo por aquí para que la veáis también. La proposición de ley precisa que los jueces que hayan emitido opiniones sobre partidos políticos no podrán participar en los procesos de los que formen parte dichas formaciones. Además, también prohíbe que se presenten querellas fundamentadas solo en recortes de prensa. Madre mía, ¿qué va a hacer con los colás abogados cristianos y manos limpias? Lo cuentan Samuel Martínez y Miguel Muñoz en público. El Partido Socialista ha registrado una proposición de ley en el Congreso para enfrentar la persecución y difamación sistemática a artistas, creadores, periodistas y adversarios políticos. También os digo, no sé cómo lo registra y por qué lo registra como proposición de ley y no lo hace por decreto como ha hecho otras leyes. Me imagino que para que cada partido se vaya significando y vayamos poniendo las cartas sobre la mesa. Pero vamos, que las cartas sobre la mesa el Partido Popular las lleva poniendo muchísimo tiempo, lanzando bulos desde el propio Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es una proposición de ley, recordemos que va a tener que pasar por el Congreso, ser debatida, enmiendas, luego Senado y luego ya, como decimos, pasar a aprobarse si es que llega el momento y no tienen que parar la proposición de ley porque se lo bloquea el Partido Popular en el Senado y luego lo sacan como decreto, que también puede ocurrir. Como os digo, esta ley, ¿en qué consistiría? ¿No? Entre otras medidas, la ley incluye por fin la eliminación del delito de ofensas religiosas, algunos nuevos límites a la actividad de los jueces y que no se puedan presentar querellas con recortes de prensa, que esto es algo que la verdad es que es acojonante lo que está ocurriendo, porque yo creo que a muchos ciudadanos nos da la sensación de que se pasan el día los políticos, y da igual que sea el presidente del gobierno que el ministro, que tal, en los juzgados, atendiendo a causas que no tienen ningún tipo de sustento y por lo tanto perdiendo nuestro tiempo y nuestro dinero para hacer su trabajo, que es lo que deberían estar haciendo. Como os digo, en concreto, en el punto relativo a los jueces y magistrados, se propone reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas o organizaciones formen parte. En cuanto a la supresión del delito de ofensas religiosas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, publicó un mensaje en la red social X el 1 de enero para informar de que el Ejecutivo impulsaría una reforma en este sentido este año. Lo hizo después de que se fueran conociendo las quejas e incluso acciones legales que algunas asociaciones ultras impusieron contra Lala Chus cuando la humorista enseñó en la emisión de las campanadas de Televisión Española una estampita de Jesucristo a la que se le había hecho un montaje para colocar la cara de la vaquilla del Grand Prix. El gobierno se ha dado prisa. El movimiento solo se ha demorado 10 días y ha introducido la reforma en la primera iniciativa legislativa de 2025, que también te digo, ya podía haber pasado antes lo de la Lachus, porque aquí algunos se han puesto varias abogados cristianos y nunca ha pasado nada. No te digo ahora 20 y pico y te digo Mongolia, que estuvo Darío Adanti, de hecho, aquí en el último programa, hablando precisamente de estos temas, ¿no? Por otro lado, la norma también incluye una reforma en la acusación popular, y esto es muy interesante. Esto es que la participación de la acusación popular queda adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella y no a la instrucción. Con ello, los socialistas quieren terminar con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de alargar y mediatizar procesos judiciales. De todas formas, se especifica también que la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión. Además de aprobarse la ley para personarse como acusación popular, se exigirá que exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente, y será el juez quien compruebe si ese vínculo existe y quien tendrá potestad de denegarlo si no es así. Además, se prohibirá ejercer de acusación popular a partidos políticos y asociaciones y también a fundaciones vinculadas. Esto es un cambio bastante importante, porque, por ejemplo, Vox se ha presentado como acusación popular en diversos juicios. El más recordado seguramente y el más significativo, creo recordar que fue cuando los juicios a los políticos independentistas catalanes por el procés. En aquella, creo recordar que, por ejemplo, Vox sí que se personó, como decíamos, como acusación popular. El otro gran punto relevante de la propuesta tiene que ver con las querellas basadas en recortes de prensa, como la que presentó el pseudosindicato Manos
limpias en su denuncia a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La proposición de ley incluye la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa y sin el menor indicio de irregularidades. Pretendemos, dicen, impedir el acoso que se sufre cuando hay quien usa las acciones judiciales de forma abusiva, ha destacado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Las razones por las que los socialistas presentan esta norma, según ha destacado López, tienen que ver con la persecución sistemática, no solo en España, de científicos, artistas o periodistas por parte de sectores extremistas que usan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos, porque el PSOE apunta que es una estrategia que, como estamos viendo, además durante estos meses va a más y, sinceramente, pues creo que lo tenían que haber parado antes.